The mysteries of God's work. Vamos a discutir 3 puntos hoy, como siempre. We're going to discuss 3 points, like always. Las tribulaciones son parte de nuestro proceso. Tribulations are part of our Dios process. cumple su revelación a José God fulfills His y revelation to las quejas Joseph. no son de Dios, como dije anteriormente. Complaints are not from God, like I said before. La historia de José The history of Joseph es una historia bastante intrigante. is a very intriguing story. Él es uno de los 12 hijos de Jacob, He's one of the 12 children of a Jacob, quien Dios luego nombró Israel. who later got named Israel. Y la historia de José comienza en el capítulo 37 de Génesis And Joseph's story is in Genesis 33 hasta el capítulo 49. on to chapter 42. Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel Jacob is the father of the 12 tribe of y Israel. cada tribu tiene el nombre de uno de sus hijos. And each of the tribe has the name of one of his children. Dios le cambió, como le dije, el nombre de Jacob por Israel. Like I said before, God changed the name of El Jacob to nombre Israel Israel. quiere decir el que lucha con Dios, Israel means the one that fights with God, o Dios lucha. or God fights. Y nosotros lo que hemos leído bastante en Génesis, All of us that has read a lot in sabemos Genesis, que Jacob tuvo una lucha fuerte con Dios. we know that Jacob has a fight, Y very por hard eso vino fight with el God. nombre de Israel. That's why he changed his name to Israel. Pero Jacob o Israel amaba mucho a su hijo José, Jacob, Israel, he loved very much his son más que a todos Joseph, nosotros, more than all the others, porque en su edad avanzada because of his advanced age, él tuvo este hijo. he had this child. Luego de eso tuvo otro. Then after that, he had another one. Pero Dios le había revelado en sueño a José But God has revealed in a dream que él to sería Joseph una persona grande, he will be a person of influence. y lo cual él se lo reveló a sus hermanos. And he also revealed it to his Y brothers. ya sus hermanos no querían saber de él, pero después de esto querían saber menos de él. But his brother becomes envious of him, and then they didn't like Inclusive lo him. odiaban. They hated him. Y cuando José le contó el sueño a sus hermanos, When Joseph told him the dream, ellos lo odiaron mucho más. they hated him even more. Porque en el sueño, Because in the dream, José le dijo Joseph told them que él iba a tener mucho poder that he was going to have a lot of power, y que sus hermanos se iban a arrodillar delante de él. and that his brother and sister will bow to him. ¿Cómo iba a ser How will that be? que ellos iban a arrodillarse That they will bow a los themselves to pies de him. su hermano menor? That they will bow to his feet, Para ellos era casi imposible. to his younger brother. That for them was something impossible. Ellos salieron una vez a trabajar One time they went out to y work, vieron a José, que Israel había mandado a José a ver qué estaban haciendo sus hermanos. and he asked Joseph to go and see what his Y brothers were cuando lo doing. vieron de lejos, And when they see him from afar, lo primero que empezaron fue a planear cómo matarlo. the first thing they said is start planning how to kill him. Cuando José llegó, When Joseph came, ellos querían matarlo. and they wanted to kill Su him, hermano Rubén dijo que no lo mataran his brother Reuben said not to kill him. porque lo iban a matar y tirarlo en una cisterna. They're going to kill him, put him in a Y lo que certain. decidieron fue tirarlo en la cisterna sin matarlo They put him in the system without killing him, y cogieron la vestidura de José, and they took Joseph's clothing le pusieron sangre and they put blood in para it llevárselo a su papá. to bring it to his father. En eso venía una caravana de ismaelitas And that time an Ismailite came, que iban de camino a Egipto that they were on their walk to y ellos Egypt, vendieron a José a los ismaelitas. and they sold Joseph to the Ismailites. Luego llevaron la vestidura con la sangre a su papá Later they brought their clothing, Joseph's clothing y to their le father, dijeron que básicamente que un animal lo había matado. and they said that basically an animal had killed him. Pero aquí comienza But here starts la historia the story de el crecimiento de José of the growing of al Joseph, ser la segunda persona más importante de Egipto. to see that be the second person more important in Egypt. José terminó sirviendo en la casa de Potifar, He ended up being a servant in Potiphar's house, que era el capitán de los soldados del faraón. that he was the chief of the soldier, the captain Y of el amo de Pharaoh. José, Potifar, Potiphar, vio que todo lo que José tocaba progresaba he saw that everything that Joseph did y lo hizo prospered, mayordomo de su casa. and he became the attendant of his house. Pero él también era un buen mozo. But he was also had a good physique, Y la esposa de Potifar quería tener una relación con él. and Potiphar's wife wants to have a relationship with him. Oiga lo que dijo
José, Listen what Joseph said. no hay otro mayor que yo en esta casa, There's no other one greater than me in this house. y ninguna casa me he reservado sino a ti, And he had only reserved me you. por cuanto tú eres su mujer, o sea, la mujer de Potifar. Since you are his wife, ¿Cómo pues how can I haría yo este tan gran mal How can I do this weak to your y husband? pecaría contra Dios? And I will sin against God. Óigame, con todo lo que le había pasado, For everything that he had gone through, todavía él amaba a Dios. he still loved God. Un día José entró a la casa One day Joseph went into the a hacer house sus oficios to continue with his duties, y la esposa de Potifar and Potiphar's wife lo agarró took care of to y hold él him. se quitó la ropa y salió huyendo. Le dejó la cosa la ropa en la mano y salió huyendo. And he left his cloak behind him. Ella empezó a gritar She started shouting and crying, diciendo que él la quería molestar a ella. saying that he was harassing her. Y Potifar lo puso en la cárcel. But Potiphar put him in jail. Pero en la cárcel se hizo como el jefe de la cárcel prácticamente. So he became practically the chief in the prison. En la cárcel también cayeron el copero del rey And the same cell, he Y el had the bear panadero del cover rey. and the chief baker. y los dos tuvieron sueños. And all of them has a dream. Y vinieron donde José para que le interpretara los sueños. And they came to Joseph to interpret their dreams. El primer sueño que José interpretó fue del copero. The first dream that he interpreted was the bear Y en cover. Génesis 40, 13, 14, Genesis 40, 13, 14, 40, 13, 14. él le dice He says, que a cabo de 3 días within 3 days, el faraón iba a levantar la cabeza del copero Pharaoh was going to lift up the head of y the lo iba a bear cover. restaurar otra vez a su posición. And he was going to restore him back to his job. Y él le dijo, And he said, acuérdate de mí remember of me cuando tengas tu posición de nuevo when you had your position back. y te ruego que tengas misericordia de mí. And I beg you to have mercy on me. Así es que cuando tú estás en tu posición, When you are back in your dile position, al faraón, háblale de mí talk to the Pharaoh about me. para que me saque de esta cárcel. Take me out of this prison. Lo mismo sucedió con el panadero, vino donde él para el sueño. The same thing happened with the baker. Pero a este le dijo, To this one he said, la interpretación de tus sueños, the interpretation of this dream, los 3 canastillos, son 3 días. the 3 baskets, 3 days. Al cabo de 3 días, After the 3 days, el faraón te va a cortar tu cabeza the Pharaoh is going to behead you. y te hará colgar en la horca And he will hang you on the y pole. las aves se comerán tu carne. And the bird will eat you away. Bueno, el faraón un día tuvo un sueño, Pharaoh also o has sea, a tuvo dream. 2 sueños. He has 2 dreams. Nadie puede interpretar los Nobody sueños. could interpret his dreams. Y en ese momento fue que el copero por fin se recordó At that moment, that's where the cupbearer just de reminded que había alguien en la cárcel there was someone in the que cell podía decirle al faraón that could tell Pharaoh qué eran los sueños. what the dreams were about. Y el faraón inmediatamente lo mandó a Pharaoh buscar. immediately asked for Joseph. Vamos a comenzar con las tribulaciones, son parte de nuestro proceso. Let's start with tribulation and part of our Porque hemos process. visto en este pedacito que he hablado So you have seen in this small passage that las I shared, tribulaciones que pasó José. the tribulation that Joseph went Más sin through. embargo, However, nunca se quejó. he never complained. Si usted lee la historia completa del capítulo 37 hasta el 49, If you read the whole story from chapter 37 to 49, José nunca se quejó. Joseph never complained. Nunca le preguntó a Dios por qué mis hermanos hicieron esto. He never asked why my brother did this to me. Nunca le dijo por qué tú me hiciste llegar a la cárcel por una cosa que yo no he hecho. He never said, why you allow me to go to prison for nothing that I haven't done Después que el anything. copero estaba en su lugar, nunca dijo, este hombre después de lo que yo le interpreté no me ha dicho nada. He never complained that that the baker never said that he had interpreted Y his dream. tampoco le ha dicho al faraón que me saque de la cárcel. And he hasn't told him to take me out of jail. Pero en este momento vamos a ver At that moment, we're going to see que las tribulaciones que él pasó that the tribulation that eran he parte went del proceso que Dios tenía para con él. was part of the process that God had ahead of Vamos him. a leer Génesis 41 Genesis 41, y lo vamos a leer del 29 hasta el 36.
29 to 36. Vamos a comenzar con el 29 y el 30. Dice así: He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, Indeed, 7 years of great plenty will come throughout the land of y tras Egypt. ellos seguirán 7 años de hambre, But after then, 7 years of famine will y arise. toda la abundancia será olvidada en la tierra de And Egipto, all the plenty will be forgotten in the land of y el hambre Egypt. consumirá la tierra. And the famine will deplete the land. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, a la cual será gravísima. So the plenty will not be known in the land because of the famine following. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces And the dream was repeated to Pharaoh twice. significa que la cosa es firme de parte de Dios, Because the thing is established by y God. que Dios se apresurará a hacerla. And God will surely bring it to Oiga lo que pass. dice aquí, porque déjeme para un segundo, porque Let me dice stop for a aquí second here. que la razón por la cual 2 veces él tuvo este sueño That the reason why he had the repeated dreams era porque twice era firme is because it was firm, la cosa de parte de Dios. what it was coming from God. Cuando Dios nos revela algo a nosotros When en God profecía, reveals something to us, siempre lo confirma. he also confirmed it. Y cuando Él lo confirma, eso quiere decir que son 2 partes. And when he confirmed, that means there's 2 parts. Y sabemos entonces que es de Dios. And then we really know that it's coming Dice el from God. versículo 33. Dice, por tanto, Therefore, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, let Pharaoh send a discerning and wise y man, póngalo sobre toda la tierra de Egipto. and set him over the land of Egypt. Recuerden, esto es ya José diciéndole al Faraón que eran sus sueños. This is just Joseph interpreting his dream. Dice, haga esto Faraón, Do this, Pharaoh, y ponga gobernadores sobre el país, and let him appoint offers over the land. y quite la tierra de Egipto los 7 años de la abundancia, And to collect 1/5 of the produce of the land of y Egypt. junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, And in the 7 plentiful y years, recojan el trigo bajo la mano de Faraón and let them gather all the fruit of those good para el years mantenimiento de las ciudades, that are coming up, and restore the Y ground under the guárdenlo. authority, y guárdenlo. and store them. Y el 36 dice, y esté aquella provisión en depósito para el país, Then that food shall be as a reserve for the para land, los 7 años de hambre for the 7 years of que habrá famine, en la tierra de Egipto, which shall be in the land of y el Egypt, país no perecerá de hambre. that the land may not perish during the famine. De haberle dicho, después de haberle dado la contesta a Faraón de esta forma, After he interpreted Pharaoh de que in tenía que this poner form, gobernadores, that he had to que put tenía que guardar governors, comida. that he had to reserve the food, El Faraón era un hombre sabio también, Pharaoh was a wise man too. y dijo, ven acá, He said, si este hombre this me man está diciendo todo lo que tenemos que is hacer, telling me everything that I needed to do, sabiendo que ya viene el hambre, knowing that the famine por is to 7 come años. for 7 years. entonces déjame ponerlo a él Therefore, let me a que se appoint encargue him. de lo que él mismo me dice que tiene que hacerse. Let's appointed him to do exactly what he's telling me to do. Hay algo que sucede en los trabajos muchas veces. There's something that happens sometimes at work. Usted le lleva una idea a su jefe You bring an idea to your boss, y el jefe te dice, bueno, and your boss says, well, como esto es idea tuya, hazlo tú. because that's your idea, you do it yourself. Muchas veces Sometimes personas van a los trabajos people goes to y work tienen buenas ideas and they have great y no ideas. quieren decírselo al jefe They don't want to porque tell no the boss quieren tener que hacerlo. because they don't want to do Porque it cuando usted le themselves. lleva una idea buena al jefe, Because you bring a el good jefe idea to dice, your bueno, boss. pero como es idea tuya, hazlo tú. Because it's your idea. Eso you me do it pasó yourself. a mí muchísimas veces en mi trabajo. That happened to me many times in my job. Hay personas que mejor no dicen nada Some people prefer y vean not que to las say cosas vayan anything mal and let them go continue going porque no wrong quieren tener que hacerla. because they don't want to do it themselves. El José Joseph le dijo al faraón todo lo que había que hacer. told Pharaoh everything that he needed to do. Y el faraón dijo, bueno, And Pharaoh said, estas well, son ideas tuyas, those are your ideas. vamos a hacerla. Let's do it. Encárgate tú. You'll be in charge. Y eso convirtió a José And that converted en el Joseph segundo hombre más poderoso de Egipto. and the second more powerful man in Inclusive, Egypt. me atrevo a decir Inclusive, I que dare él to tenía say más poder que el faraón, that he had more power than Pharaoh porque él era el que lo hacía todo. because he did it all. Lo único que el faraón hacía era mandar. The only thing that Pero Pharaoh en was cuestión de poder, delegating, desde que se hicieran las cosas, but all the power to do the José things, tenía más poderes que el faraón. Joseph had more power than O sea que las Pharaoh. tribulaciones que él pasó, So the tribulation los he went dolores de through, cabeza que él pasó, the pain that he went through,
Dios los restauró 7 veces más. God restored him 7 times more. Recuerden que la palabra 7 en la Biblia Remember that the number 7 in the Bible, es un número de completo, de cosas de completar algo. these numbers signify completion. Así es que estamos viendo aquí completando la vida de José en una tierra desconocida. We see God is completing Joseph's life in an unknown town in Egypt country. Nosotros a veces Sometimes tenemos situaciones difíciles, we have situations that are very pero difficult, no podemos desesperarnos, but we cannot overwhelm ourselves. porque Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Because God has a plan for each one of our Y su lives. plan para cada una de nuestras vidas es diferente, ¿sabes? Para cada uno de nosotros. And His plan is different for each one of us. Hay muchos que reciben de Dios sin tener que pasar por tribulaciones. Some people receive things from God without going to Pero yo tribulation. siempre pienso But I always think, que los que Dios usa después de las tribulaciones so what the people use after they go through usualmente lo hacen tribulation con más poder, usually do it con with more más power, amor. with more love, porque entienden lo que Dios ha hecho por ellos. because they understand what God has done for them. Hay personas que son obedientes Some people are obedient en las tribulaciones. during the Hay tribulations. personas que cuando tienen tribulaciones, Some people, when they're no on the quieren saber de tribulation, Dios. they have nothing to do with God. pero aquí estamos viendo But here we can see que en las tribulaciones, that the tribulations, si usted se mantiene firme en su palabra, en la palabra de Dios, if you keep yourself firm in the Word of firme God, en su fe, keep in your faith, firme en su obediencia a Dios, firm in your obedience to God, vemos la prosperidad que Because Dios we- nos tiene we could prosper en abundancia a veces. and in abundance Y este fue el sometimes. caso de José. And this was just his case. Nunca dudemos Never doubt de lo que Dios puede hacer con all nosotros. God can do with us. Amen. Porque lo que Dios puede hacer con nosotros, But what- nadie en este mundo puede hacer. Because what God can do for all, no one can do for Así es us. que vamos al segundo punto, Let's go this on the second que es point. Dios cumple su revelación a José. God fulfills his revelation to Joseph. Cuando había hambre en toda la tierra, When there's famine around all on the earth, Israel mandó a 10 de sus hijos Israel sent 10 of his children a ir a Egipto a comprar alimentos. to Egypt to buy grain. Y ellos, obedientes a su papá, fueron a Egipto a comprar los alimentos. And then in obedience to their father, they went to Egypt to buy Dice grain. Génesis 42:6. Genesis 42 verse 6. Dice, y José era el señor de la tierra, Now Joseph was the governor of the quien le land, vendía a todo el pueblo de la tierra. and it was he who sold to all the people of the Y land. llegaron los hermanos de José And Joseph's brother came y se inclinaron a él and bowed down before him con el rostro en tierra. with their faces Oiga bien, toward. la profecía que Dios le había dado a José, The prophecy las that palabras Joseph que le received, había dado a José, the word that God el had given primer Joseph, día que él ve a sus hermanos, the first day that después he de seen años de people, haberlo vendido, after they were sold fue him, que ellos se after all arrodillaron, those no years, they sabían que bowed era él. down to him. y no sabían que era él. And they didn't know that it was Joseph. Y aquí empieza a revelarse el sueño de José. And here started the revelation of his dream. Ahora José era el hombre más poderoso de Egipto después del faraón, Joseph was the second powerful man in Egypt after pero como Pharaoh. Dios le había revelado, God has revealed to así se him, rindieron sus hermanos a sus so they pies, surrendered to his feet sin saber otra vez. without knowing Que era él. that it was Joseph. Esto es una cosa que a través de fueron años. José tenía 17 años cuando lo vendieron Gloria a Dios. Jesus was 17 years y when ya he era un sold, hombre maduro. and he was a mature man. Dice los versículos 8 y 9. Verse 8 and 9. José pues conoció a sus hermanos, So Joseph recognized his pero brothers, ellos no le conocieron. but they didn't recognize him. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Then Joseph remembered the dream which he Y les had dijo, about them, espías sois, and said to them, "You're por verlo spies. descubierto del país. You have come habéis to see the venido." nakedness of the land." Oiga bien, Listen él sabe carefully. quiénes son ellos. He knows who they were. Y les dice, espías son ustedes. You are spies. Él no quería revelársele todavía. He didn't want to reveal himself. Él no to quería them. que ellos supieran quién él era. He didn't want them to know who he was. Pero dentro de sí, me But imagino inside of him, I que imagine, José decía, Joseph was yo tengo que talking to hacerle pasar un himself. poquito de trabajo por lo que me I hicieron. want to let them go through a little Yo bit of tengo que what they hacerle did pasar to un me. poquito de trabajo. I have to let them go through Yo no some- le voy a hacer daño, I'm not going to harm them. pero le voy a hacer creer que le estoy haciendo daño. But I'm going to make them believe that I'm harming Le them. voy a demostrar a ellos I'm going to show to them, cómo se trata a alguien que ha hecho lo malo. how did you treat someone that had done something wrong? Porque sus hermanos Because his brothers,
Vamos a leer esto un poquito después. Porque dice aquí también He also says here, que cuando él vio a sus hermanos que se arrodillaron frente a él, when he said that his brother con el fell rostro down hacia on abajo, him, with his face que él se down, recordó de los sueños que Dios le había dado. he remembered the dream God had given him. O sea que ahí fue que él se recordó y dijo, That's when oh, he remembered the espérate, dream. lo que está sucediendo ahora fue lo que Dios me dijo que iba a What suceder. is happening now is what Ahora God yo told sé. me that it was going to happen. Ahora yo sé el por qué Dios me dio esos sueños hace tantos años. Now I understand why God gave me that dream many years ago. Y él siguió cuestionando a sus hermanos como si fueran espías. He continued questioning him like Dice they were los spies. versículos del 10 al 13. Verse 10 to 13. Ellos le respondieron, And they said to him, oigan bien, no Señor nuestro, ese es su hermano menor, No, my Lord, that was his youngest brother. sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Tus siervos. But your servants have come to buy food. Todos nosotros somos hijos de un varón, We are all one man's sons. somos hombres honrados. We're honest men. Tus siervos nunca fueron espías. Your servants are no spies. Pero José les dijo, But Joseph replied to him, no para ver lo descubierto del país habéis venido. No, but you have come to see the nakedness of the Y land. ellos respondieron, And they said, tus siervos, otra vez, Your servants are 12, somos dos are hermanos, 12 brothers, hijos de un varón en la tierra de Canaán. the sons of one man in the land. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre And in fact, the youngest y is otro no aparece. And Oigan bien, one is ellos no le dijeron a more. su papá, Listen, él está muerto. They told his father Ellos he's no le dead. dijeron eso a José, They didn't tell Joseph that. no aparece. He said that he's nowhere to Ellos lo find. vendieron, They sold no him. aparece. But they said nowhere Ustedes se to find imaginan him. si yo le hubiera dicho a José, no, él está muerto. Imagine that they would have told that he was dead, Pero Dios estaba obrando en esta situación. but God was working in this Dios situation. estaba manipulando toda la situación. God was manipulating all the Y situation. José se dispuso a hacer la vida imposible un poquito. And God was, well, Joseph was willing to make the life a little Pero es miserable. interesante But it's interesting, que ellos sin saber quién es José, without them knowing who se Joseph refieren a was, él como Señor. they refer to him as Y ellos se Lord. refieren a sí mismos como siervos. And they refer to themselves Siervos de su servants. hermano menor, Servant of his a quien younger ellos no brother, querían saber de él, who they hated. porque él le había dicho a ellos que lo que estaba sucediendo en ese momento iba a suceder. Because in the dream he was telling his brother what was Gloria a about to Dios, happen, and it was aleluya. happening at that moment. Ahora, el hermano menor de José The youngest brother era Benjamín, was Benjamin, y de los dos hermanos, and those two brothers. era el único He was the only que era one hermano de padre y de madre. that he was his brother El from único. father and mother. Todos los otros eran hijos de diferentes mujeres. All the others born at different En Génesis mothers. 42, del 15 al 18, dice esto: en estos 6 seréis probados. In this manner you shall be tested. Vive Faraón, Pharaoh said, que no saldréis de aquí, You shall not leave this sino place cuando vuestro hermano menor viniere aquí. unless your youngest brother comes here. Él quería que le trajeran a su hermano menor. He wanted to see his youngest Dice el brother. capítulo, el versículo 16: enviad a uno de vosotros Send one of them y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, and let him bring your brother, and you y shall be vuestras kept in palabras prison, serán probadas. and that your word may be tested, Si hay verdad en vosotros, to see whether there is any Y si truth no, in you, or else vive Faraón que sois espías. by the life of Pharaoh surely you are Entonces spies. los puso juntos en la cárcel por 3 días, So he put them all together in prison for 3 y al days. tercer día les dijo José: Then Joseph said to them on the third day, haced esto y vivid. Do this and live. Oiga bien lo que dice aquí: Let's yo temo a Dios. I fear God. José prácticamente se crió en la casa del faraón, And Joseph practically o sea, en la he casa de was raised in Potifar y en la Pharaoh's casa del faraón. and Potiphar's house and just Pharaoh's Pero house. dice: yo temo a Dios. Él nunca perdió el Dios I fear God. He never stopped al fearing quien God. su papá le había enseñado. Who's Jacob, Señores, his cuando father, nosotros had enseñamos taught a nuestros hijos us. When we teach that to a our amar a children, Dios, to love God, a vivir sus vidas to live their lives de acuerdo a las palabras de Dios, according to the word of eso God, no se olvida. they cannot forget Aun that. cuando tus hijos se descarrilen por un tiempo, Even though when they go the wrong path, eventualmente vienen a Dios. eventually they will return back to God. Y estamos viendo aquí And we can see que here a pesar de que él estaba viviendo
despite that he was en living Egipto por tantos in años, Egypt for so many years, nunca perdió su amor a Dios. he never lost his love for God. Génesis 42, 19 y 20 dice lo siguiente: si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel If you're uno de vuestros hermanos. If you're honest, well, let one of your brother be confined to your prisoner's house. Y vosotros id y llevar el alimento para el hambre de vuestra casa. But you go and carry grain for the famine and Next. for your house. Y dice el 20: pero traeréis a vuestro hermano menor, And bring your youngest brother to me. y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. So your word be verified and you shall not Y die. ellos lo hicieron así. And they did that. José estaba dando una lección a sus hermanos. Joseph was teaching a lesson to his brothers. Una lección A lesson de amor. of love. Una lección para que ellos entendieran lo que ellos habían hecho. A lesson for them to understand what they have done wrong. El amor por sus hermanos era más grande que el odio. The love for his brother was greater than hatred. Él podía haber odiado a sus hermanos en ese momento. He could have hated his brother at that Él time. podía haberle hecho la vida imposible a sus They could hermanos, have más de lo que done- se la hizo. They could have done their life miserable more than they did to him. Pero su amor por su familia But the love for his family, era bastante fuerte. he was very strong. Y aunque él quería quizás hacerle más a sus hermanos, Even though maybe he wanted to do harm to él them, sabía que eso no era de Dios. he knew that it would not come from God. A pesar de lo que él había sufrido, Despite of what he had suffered, Dios siempre estuvo presente en él God was always present in his y lo life ayudó a que se mantuviera en ese sentir. and helping to stay like Pero that. todo esto era plan de parte de Dios, That all that was plan of God. para que sus hermanos conocieran el pecado que habían cometido. So his brother will see the sin that they have committed against him. Oiga lo que dice los versículos 21 y 22. Dice, entonces, y decían el 1 al 21, 21, back up. Is not up there? Okay. Déjame leer el 21 y el 22 está aquí arriba. Dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. They said to one another, surely we're being punished because of our brother. We saw our distress when he was pleading with us for his life, but we didn't listen to him. That's why we were in distress, has to come to us. Oigan bien, ellos se están recordando ahora de lo que ellos hicieron. They remember what they did to Joseph, Y están atando lo que ellos hicieron and they're tying a what lo they que le did estaba sucediendo en este to momento. what is going in that moment. Hay veces que a nosotros nos pasan cosas Sometimes things happen to us. y pasa el tiempo The time passed by, y al tiempo nos decimos, and that time we just, wow, eso que me pasó a mí en ese tiempo I just realized that what happened to era me para that que yo time. viera hoy lo que Dios iba a hacer en mi vida. And for me to see now what God was going to do in my life. Era para que en este día Because in these days, yo viera lo que Dios tenía para mí. I would see what God had. En este caso, In this case, ellos lo que están viendo es they're seeing, que están sufriendo las consecuencias de su pecado. they're suffering the consequences of their sin. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las consecuencias de nuestro pecado hasta que no es muy tarde. Sometimes we don't feel the consequences of the sin Por eso es que until cuando it's too nosotros late. pecamos, So when we sin, debemos de arrepentirnos lo más pronto posible. we should repent as soon as possible. Dice el versículo 22. Entonces Rubén les respondió diciendo, And Reuben answered them, saying, no os hablé yo y dije, Did I not speak to you, saying, no pequéis contra el joven Do no sin against the y no boy, and escuchasteis. you wouldn't listen? He aquí también se nos demanda su sangre. Therefore, behold, his blood is now Oigan bien, required se of nos us. demanda su sangre. Therefore, now his blood is required of us. Esto es fuerte, This is strong, porque Rubén, because Reuben, que era uno de los dos hermanos mayores, there was the oldest brothers, le está diciendo a sus hermanos, he's telling his brothers, yo le dije a ustedes que no le hicieran eso a él. I told you not to do that. Yo se lo dije. I told you Y that. mira, ahora estamos pagando las And consecuencias. look, now we're paying the Y en consequences. realidad ellos no estaban pagando muchas In consecuencias. reality, they were not paying that much of a O se lo puso en la consequence. cárcel por 3 días y quizás le dijo al Joseph, guardia de la cárcel, trátamelo bien, y
yo lo que quiero es que pasen aquí 3 días. Joseph only put them in jail for 3 days, and he probably Es como si told them estuvieran de not to vacaciones aquí, treat, not to treat them bad. no me le haga la vida muy Do imposible. not make the law very Porque él no le había impossible. dicho a nadie todavía que eran sus hermanos. Nobody knew that they were his brothers. Pero Rubén sentía como que la sangre de su hermano, si estaba muerto, porque no sabía. Reuben felt like if the Ellos blood of his simplemente son pensaban que él se había desaparecido porque ya lo vendieron, no sabían dónde estaba. disappeared, they didn't know where he was. Muchas veces cuando a ti te vendían en esclavitud, Sometimes when you're enslaved, when they sell you te in ponían a slavery, trabajar tan fuerte que tú te morías o de una enfermedad o te mataban porque no quisiste hacer algo. they would put you to work so hard, they would either kill you Ellos or en die realidad from no sabían lo que había slavery. pasado con él. They didn't know exactly what happened to Joseph. Y por eso él decía, su sangre nosotros somos culpables de su sangre. They said we should be accountable Y for hoy his Dios blood. está demandando de nosotros su And sangre. today God is demanding accountability on his blood. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, cuando usted iba al templo, when you used to go to the usted llevaba su synagogue, sacrificio you bring your y ahí offering se derramaba la sangre. and the blood was shed. Y ellos en realidad habían sacrificado a su hermano, In reality, they como si lo sacrificed hubieran his llevado a un brother. templo. Like they took him to Porque a ellos lo temple. vendieron sin saber lo que iba a pasar con su vida. They sold him without knowing what would happen to his Mas life. sin embargo, However, Dios tenía un plan. God had a plan. Y los planes de Dios nadie puede hacerlo tropezar. Nobody could put a stumbling block on God's plan. Pero nosotros no podemos esperar But we cannot wait que nos llegue un tiempo de angustia. that an anguish time come Para to us arrepentirnos. to repent. Estos hermanos están en angustia en este momento. These brothers are in Porque ellos en anguish realidad right no now. saben qué ese hombre va a hacer con ellos. In reality, Ellos no they saben know por qué él what quiere God que is traigan a going su to do. hermano menor. They don't understand why they had to bring back. Yo me imagino the todas las brother. cosas que están pasando por su mente. I could imagine all the things going through their Él quiere que minds. traigamos al hermano menor para que no quede ninguno de nosotros cuando estemos todos juntos aquí. Nos va a matar a toditos. He wants us to be our youngest brother, and afterward he will kill all of us. Yo me imagino lo que está como maquina el tipo. Porque cuando uno tiene problemas y angustia, la mente empieza a maquinar, ¿verdad? I imagine how the mind will running. Y le vienen thinking the 100,000 worst. cosas a uno en la mente. And a lot of things come into your mind. at Yo the me same acuerdo, time. y le he mencionado esto a ustedes anteriormente, I remember, and una I vez que yo mentioned hice this algo en mi before, trabajo, but I did something on my y al job. otro día yo pensaba, bueno, cuando el jefe me pregunta, no voy a hablar mentira, pero And I said, pero my yo no boss puedo asked me hablar I'm mentira, gonna porque si die. hablo mentira, No, y era una angustia que yo tuve la noche entera. And I was anguished the whole night. Pero yo me puse a orar, But then I started y cuando praying. fui delante de mi jefe, le dije la verdad y nada And when pasó. I went before my boss, I told him Pero the él me truth. dijo, But he told me, si tú me hubieses hablado mentira, if you would have lied to me, yo te hubiese votado. I would have fired you. Oiga bien, Listen, Dios no me dejó hablar mentira. God did not allow me to Fue y le dije la lie. verdad, I told the truth. y después de eso, And after that, él me tenía confianza a mí con todo lo que él quería. I earned his Con trust todo with lo que everything that he él, wants. inclusive cuando él tenía problemas con el jefe grande, conmigo era que lo consultaba. Inclusive when you have problem with the greater boss, he will come and consult with me. Me gané la confianza de él porque no hablé mentira. I earned his trust because I didn't lie. Nosotros a veces maquinamos mucho cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones, A lot of time our minds. porque en realidad no sabemos cómo lo vamos a resolver. Because in reality we don't know how. Pero yo he to llegado a una solve the etapa en mi problem. vida But I am in a stage in my life. que cuando yo tengo estos problemas, And when I have those problems, yo hago lo que yo pueda. I do what I can. Y lo que yo no pueda, And what I can't, se lo dejo a Dios. I leave it in God's Y le hands. digo, mira, ya yo hice todo lo que iba a hacer. Say, Lord, I did everything I could Ahora yo possibly te doy estos do. problemas a ti. Now I leave the rest in your hands. Estos jóvenes These young people, estaban tan desesperados, no sabían ni cómo le iban a decir a su papá. they were desperate. They didn't know Que how to tenían que tell llevar a su Jacob hermano. that they had to bring back the youngest brother. Si vamos al punto número 3. Las quejas no son de Dios. Complaints are not from Gloria a God. Dios. En vez de quejarse Instead of y complaining sacarle en cara a sus hermanos and to lo que le habían hecho, rebuke them for what they did to him, oiga lo que José hizo. listen what Joseph did. Los mandó con todos sus alimentos, Bring them back home with all the le food. puso el dinero en sus sacos They put their silver back y in le their dieron sack. regresen a donde su papá. They said, go back to your father. Ellos regresaron donde Israel They come back with Israel, y allí se dan cuenta and then they de realize que no solo tienen todo el alimento, that not only do they have all the sino que el food, dinero está en los sacos. but they also had the silver in their sack.
Ellos le contaron a su papá lo que había sucedido. They told the brother what they were going through, Pero estaban asustados. but they were Gloria a scared. Dios. ¿Cómo está el dinero en los sacos How is it silver si in the nosotros le sack pagamos? if we pay them? Esto es para que cuando vuelvamos So when we return back, nos mete preso y quizás nos ponen nos ahorcan. probably gonna Nos put us ponen una in prison. guillotina. They will probably like kill us. O sea que ahora ellos están más desesperados que nunca. Now they're more Cuando desperate él lo than único ever. que hizo fue devolverle su dinero But the only thing Justice did was y darle los alimentos. give them back the food and Pero the en sus silver. mentes, But in their mind, esto es para hacernos más daño. it's for that. Esto, sí, porque está maquinando. In their mind, they're running, think he's gonna. Él lo que va a harm hacer them es que more. cuando lleguemos ya lo va a destruir a todito. When we get back to there, he's gonna destroy it all. Tenemos que convencer a papá We have to de convince que mande a God Benjamín, que era el hermano menor, to send Benjamin, the a ver youngest cómo brother, nosotros podemos resolver esto. to see how we're gonna resolve this problem. Cuando José vio a Benjamín que volvió donde él, When Joseph saw Benjamin that came él se back to him, conmovió. he Pero lo got primero que los joy hermanos and hicieron, sadness at the same time in his heart. lo primero que ellos hicieron fue decirle, miren, The first thing they did was, Señor, nosotros encontramos los sacos, el dinero que nosotros le pagamos. Lord, we found the money in this Miren, yo se lo sack. traje. We brought them Y back. traímos más dinero para comprar más cosas. And we brought more money to buy more food. Ahí eran buenas gente. Oh my God. Al final José le revela a sus hermanos quién At es. the end, Joseph revealed to the brothers who Porque he todo was. esto fue una obra de Dios. All of it was a work of God. Para que cuando llegara el hambre, So when the Oigan famine bien. comes, Wow. su familia de José Joseph's family no pasaran trabajo. wouldn't suffer. Es la razón por la cual, And the reason a la why, edad de 17 at años, the age of Dios 17, permitió God allowed que sus hermanos lo vendieran that his brothers y lo mandó a Egipto. and sent him to Era porque Egypt Dios sabía because God knew que esta hambre iba a venir that the famine was y to que come. José iba a ser el salvador de su familia. And Joseph was going to be the savior of their family. Muchas veces, Many times, un hijo de nosotros, one of our children, quizás a veces el hijo que nosotros más, con el que más problemas tenemos, maybe the child is more problematic, resulta ser un hombre and to be un hombre acoplado. a very mature man, Y cuando ya nosotros estamos viejitos, and we're older. ese quizás That one es el que nos ayude y nos mete la Gloria a mano para que Dios. nosotros podamos tener una vejez. is the one's going to Sin help muchos us in our problemas. golden age. En este momento In this moment, vemos que Dios ha hecho con Israel y sus hijos we could see what God did with Israel and his children. una cosa grande, porque A great thing. no solo vinieron ellos a comprar comida, Not only they came to buy food, no solo trajeron ellos a su hermano not menor. only they bring their youngest Oye, cuando brother, José vio a su hermano menor when Joseph saw y his vio a su youngest familia, brother, and él saw se his conmovió family, tanto he que él tuvo que irse a un started cuarto a llorar. he started weeping in a room Y by después himself. salió And then he came out. y fue que le reveló a sus hermanos quién es ellos, And quién then él he era. revealed to them who he was. La moraleja de esta historia The teaching of this story es que José, a pesar de lo que estaba pasando, is that Joseph, despite of what he was going nunca through, se quejó, he never porque las complained. quejas no son de Dios. Because complaints are not coming from Él dejó God. que todo tomara su curso. He let everything go its way. Its E course. inclusive no se acordó de lo que había sucedido hasta que Dios no se lo recordó Gloria cuando a sus Dios. hermanos estaban delante de él. Inclusive, he didn't even remember what happened until God bring it to his José no se memory. quejó He never ni complained. castigó a sus hermanos como se He merecían, didn't punish his brother like they deserve, porque su amor por el prójimo because his love for his era neighbors más fuerte and his brother was que lo que él stronger había pasado. than what he went through. El perdón es lo más difícil Forgiving para muchos de nosotros. is one of the most difficult things for perdonar. us to do, is to forgive. Inclusive le hizo otra a sus hermanos. Inclusive, he did others to his brothers. Cuando los hermanos volvieron a buscar a su papá, porque él le dijo, traigan toda la familia y vengan a Egipto, que yo lo voy a poner en una buena situación aquí. He told him, go and bring your whole family to Cuando, Egypt, and I'll put you in a cuando good él place mandó here. a sus hermanos, la copa de él la puso en el saco del hermano del menor, de Benjamín. He took his cup and he put it on Benjamin's side. Y cuando fueron y lo pararon, And when they stopped him, no, que la copa del Señor está, no está. oh, Tenemos que the cup registrarle is todos not sus sacos a here. ver dónde está. So we need to check all your Y cuando sacks, registraron see todos where los sacos, estaban en la copa de su hermano menor. And then Al que his ellos cup tenían was in miedo the de sack. traer a Egipto. And they were Ahí afraid estaba of la the copa de Egypt. José. And Joseph's cup was in the sack. Y ahí
Si ellos estaban asustados, ahora era que ellos estaban asustados porque eran ladrones ahora. Now they're thieves, they're more scared. Ahora eran ladrones. Now they're thieves. Pero todo esto fue un plan de José All of it was the plan, para Joseph's darle plan, una enseñanza a sus hermanos. to teach them a lesson. Pero al final sus hermanos vuelven a Egipto con su papá. At the end, they come back to Y ahí Egypt with their comienza la parents. historia donde crece la tribu de la nación de Israel, crece innumerablemente. And that's the story where the nation of Israel starts Y cuando viene otro growing. faraón, entonces ahí es que ellos pasan los 430 años de esclavitud. And that's when they go to the 430 years of slavery. Pero el perdón es lo más difícil para muchos de nosotros. But forgiving is one of the most difficult things for many Somos, of us. oigan bien, somos llamados a perdonar We're called to forgive cuando somos maltratados, when mistreated, calumniados when y slandered, hasta difamados. and we're unfair. Eso es difícil para That's muchos de very nosotros. difficult for many of us. Mateo 6, 14, 15 dice lo siguiente. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, For if you forgive men their trespasses, os perdonará también a vosotros vuestro Padre your Celestial. heavenly Father will also forgive you. Mas si no perdonáis a los hermanos a los hombres sus ofensas, But if you don't forgive men their trespasses, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. neither will your Father forgive your trespasses. José perdonó a sus hermanos Joseph forgave his brothers, y al final and at the end, fue de bendición para ellos it was a blessing for them y la familia completa. and the whole family. Cuando nosotros podemos perdonar, When we can forgive, nos quitamos un peso de encima. we remove a burden from us. Cuando nosotros podemos perdonar, When we can forgive, demostramos nuestra obediencia a Dios. we show our obedience to God. No hay ofensa que no podamos There perdonar is no offense that we cannot cuando forgive nuestro corazón está lleno del amor de Dios. when our heart is full of God's El love. amor de Dios nos guía God's love guides a us ser más compasivo to be more y compassionate más bondadoso. and more kind. Amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos, Let's love our neighbors porque like eso we es lo love que Dios ha ourselves, encomendado en nosotros. because that's the command from God. También hemos sido llamados a orar por nuestros enemigos. We also have been called to pray for our Así es que enemies. mientras seamos obedientes As long as we're obedient a estos mandatos, to these commands, nuestras vidas serán más sanas, our life will be healthier, nuestras almas estarán más tranquilas our soul will be quieter, y nosotros no sufriremos el estrés and we will suffer the y la stress depresión and the depression que sufren muchos that a lot of que no suffers, saben perdonar. but they don't know how to forgive. Así como Dios es bondadoso con nosotros, Just like God is kind to us, nosotros como creyentes we as believers, semejantes a Cristo Christ-like, debemos de ser igualmente de bondadosos. we should be as kind as He is. Amén. Amen. Vamos a orar. Vamos a orar. Let's pray.